En este mundo en el que vivimos, y en particular en este país en el que habitamos, los materiales de construcción son probablemente los materiales más utilizados y mejor conocidos por el gran público. Sin embargo, esta construcción que se realiza día a día es una construcción sostenible, y para poder conseguir que la construcción sea en verdad sostenible necesitamos poder reutilizar, poder reciclar los materiales fruto de esta construcción. Para poder conocer un poco más de esto, tenemos hoy con nosotros a Justo García Navarro, que es miembro del Departamento de Construcción y Vías Rurales de la Universidad Politécnica de Madrid, y va a hablar acerca de la correcta gestión de residuos de placa de yeso laminado en Europa y en particular de unos primeros resultados de un proyecto europeo. Justo es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1989 es profesor titular del Departamento de Construcción y Vías Rurales de esta universidad, y además es responsable del grupo de investigación de sostenibilidad en la construcción y en la industria, y coordinador del máster universitario en eficiencia energética, en la edificación, la industria y el transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus líneas de investigación y trabajo se centran en la gestión y valorización de resultados en el medio ambiente y construcción sostenible, eficiencia energética y materiales de construcción en general, relacionado obviamente con todo lo anterior. Yo no os quiero robar más tiempo, así que os dejo con él. Muchísimas gracias, Justo, por estar aquí, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, tengo que empezar dándole las gracias al profesor Pastor por su invitación a este seminario y sobre todo por la oportunidad de presentar un avance, unos primeros resultados de un proyecto europeo que está en la línea que el título del seminario plantea. El objetivo no es otro que fomentar la reutilización de los residuos de la placa de yeso laminado en la fabricación de nuevas placas. Es un proyecto promovido por la patronal europea de los fabricantes de yeso y empezó a primeros de este año y tiene un periodo de duración de unos 3 años, como ahora en las primeras imágenes les voy a poder mostrar. Este es un poco el esquema de la charla que va a tenernos este rato juntos. Vamos a presentar el proyecto europeo, cuyo acrónimo es G2G, explicando cuál es el contenido de esa primera etapa del proyecto, los principales resultados obtenidos y una serie de conclusiones y recomendaciones que ponen epílogo a esta primera etapa. Ya lo he anunciado antes, este proyecto europeo es un proyecto que está dentro de la convocatoria Life Plus, es una convocatoria ya extinguida. El año pasado fue la última convocatoria de este programa. Este proyecto salió adelante en la penúltima, después de 2 intentos. Hemos estado trabajando duramente durante bastante tiempo para alcanzar un resultado favorable. Y tiene 36 meses de duración, 3 años, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015 o el 1 de enero de 2016. Tiene un presupuesto de 3,5 millones de euros y dentro de este programa ya saben ustedes que la contribución de la Unión Europea es del 50%, por tanto está financiando aproximadamente 1.800.000 euros. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Pues también lo he enunciado muy rápidamente al principio, no es otro que transformar el mercado del residuo de la placa de yeso laminado procedente de construcción y de deconstrucción para alcanzar así mayores porcentajes de yeso reciclado. Cierto es que hay un camino abierto con la reutilización de los residuos propios, de los residuos que provienen del rechazo del fabricante, en la reutilización del material. El salto importante está señalado en la reincorporación de los residuos que provienen de la construcción, del rechazo que se produce en las fases de construcción y sobre todo del residuo de construcción y demolición. El problema no es otro
que la separación, la pureza de ese residuo, que es lo que afecta fundamentalmente a la facilidad con la que se puede reincorporar al proceso de fabricación. El objetivo enunciado de una forma quizá más ampulosa, pero desde luego mucho más clara, es promover el cierre del ciclo del material, es decir, gestionarlo desde el principio hasta el fin de su vida y estableciendo porcentajes en su reutilización. El gran paso pretende precisamente que alcancemos un 30% de contenido de yeso reciclado en la fabricación de las nuevas placas de yeso. También, por darles una pista, les diré que en estos momentos en Europa, en los países más desarrollados, en las plantas de fabricación que tienen una tecnología más puntera en este ámbito de reutilización del residuo de yeso, se están manejando porcentajes que como mucho llegan al 14 al 15%. Y dentro de ese porcentaje, insisto, la gran mayoría proviene de un rechazo de fabricación, es decir, algo que es pura placa de yeso. Eso, insisto, en los países más avanzados. En España, en el mejor de los casos, se llegan a porcentajes del 2, 3, 4%, teniendo en cuenta que tenemos distintos fabricantes y distintas instalaciones en cada una de las plantas que tienen. Pero lo que está claro es que se está todavía muy lejos de ese 30% de contenido en yeso reciclado que pretende fomentar este proyecto y que, bueno, pues estamos en camino de por lo menos sentar las bases para que se pueda hacer con cierta facilidad. Ese es un reflejo un poquito más gráfico de lo que pretende el proyecto. En lo que estamos trabajando fundamentalmente es que el residuo procedente de la deconstrucción o de obras de nueva construcción, es decir, de la fracción que sobra, que se rechaza en la ejecución de paneles o de tabiques de yeso con placa en nuevos proyectos, o el que procede de la deconstrucción de edificios ya obsoletos, sea el que apliquemos al proceso de reciclaje y mediante un procesamiento del residuo pues se facilite la reincorporación del yeso reciclado en el proceso de fabricación de nuevas placas. Por dar algunos datos más del proyecto, es un proyecto complejo en el sentido de su gestión y de su desarrollo, porque no es fácil que 17 socios de distintos países de Europa trabajen juntos. Ya saben ustedes que el trabajo en equipo es muy atractivo, pero es complicado, y cuando a eso se suma que los socios o los participantes en el proyecto provienen de distintas culturas, de distintos ámbitos de desarrollo y trabajan en distintos idiomas, aunque haya un idioma común, como es siempre el inglés, pues las dificultades crecen de forma exponencial. El coordinador, ya les he indicado, es la patronal europea de la industria del yeso, y los países que son objeto de este estudio son estos que aparecen aquí: Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Reino Unido, España, Grecia y Polonia. El programa Life Plus tiene también una aplicación muy práctica. Normalmente lo que se pretende es confirmar, mediante la ejecución de pilotos demostradores, que efectivamente los procesos, las prácticas que se promueven tienen una aplicación real y directa en el proceso al que deben ser aplicadas, y confirmar mediante esos testigos los resultados. Se van a hacer unos pilotos demostradores. Esos pilotos demostradores se plantean en Bélgica, Alemania, Francia y Reino Unido, no por ningún otro motivo que pudiera estar relacionado con que en España no queramos hacer pilotos demostradores, sino que, lógicamente, esos pilotos se aplican donde ya hay una cultura del reciclaje mucho más implantada y, sobre todo, donde hay una aplicación viable del residuo de yeso. En España, bueno, pues hay más o menos implantada una cultura del reciclaje, pero desde luego en el ámbito del reciclado del yeso, como verán más adelante, es prácticamente inexistente. Estaba diciendo que esta es la imagen que mapifica el origen y nomina quiénes son los socios participantes en el proyecto europeo. Está coordinado por la Patronal Europea del Yeso
que aunque tiene un ámbito internacional, lógicamente tiene una radicación, está en Bélgica. Los socios que representan al sector de las empresas de demolición son estos que aparecen en pantalla, con una participación especialmente significativa desde Francia, un representante alemán y otro inglés, una consultoría de deconstrucción francesa, dos empresas de reciclaje en general, pero especialistas en reciclaje de yeso, y que, si bien son empresas que también trabajan en un escenario europeo, tienen una radicación. En este caso, una de ellas está localizada en Dinamarca y otra en Holanda. Fabricantes de yeso, están los tres grandes fabricantes europeos de yeso, que son Knauf, Saint-Gobain y Signat, la antigua Lafarge, para los que no lo identifiquen muy bien porque ha cambiado recientemente de nombre, y con distintas plantas también en su participación, en plantas en Alemania, en Inglaterra, en Bélgica y en Francia. Y luego, como centros de investigación, curiosamente, y a pesar de que no tenemos una cultura importante y ni una implantación de la práctica del reciclado del yeso en España, pues a pesar de ello estamos participando como centros de investigación dos representantes de países que están en esa situación. Es el caso de la ENTUA, la Universidad Tecnológica de Atenas, representando a Grecia, y por España estamos la Universidad Politécnica de Madrid y el laboratorio que pertenece también a esta universidad a través de su fundación general de la Universidad Politécnica, que es LOEMCO, un laboratorio acreditado para la realización de ensayos en casi todo tipo de materiales y con un reconocimiento internacional también. Ese es el resumen de la diapositiva con todos los 17 socios que forman parte del consorcio. Bueno, centrándonos más concretamente en el proyecto, quizá lo primero es enunciar cuál es el problema. El problema no es que se quiera reciclar porque parece interesante o parece ecológico o parece que viene al hilo de los tiempos el residuo de yeso, sino que efectivamente al final tenemos un problema que se cuantifica en torno a 1.150.000 toneladas de residuo de placa de yeso laminado, generado, por ejemplo, en el año 2012 en solamente los 8 países objeto del estudio, esos 8 países europeos, cuya cantidad solo alrededor de un 10% de media ha sido reciclado. Es decir, tenemos un 90% de ese 1.150.000 toneladas de residuo que no tiene otro destino final que es el vertedero. Ese es el problema, pero ahora voy a abundar en cuáles son las razones que justifican que efectivamente trabajemos en esta línea que pretende su reciclado. ¿Cuáles son las razones principales? Pues principalmente que el yeso es un material 100% reciclable, ya que su composición química no varía con la fabricación de los productos en los que interviene. Por otro lado, acorde con la jerarquía de residuos establecida en la Directiva Marco de 2008, el reciclaje de residuos es prioritario frente a otras acciones de valorización o de disposición en vertedero. Para cumplir con el objetivo que plantea esta directiva, un mínimo del 70% en peso de los residuos de construcción y demolición tiene que ser reutilizados, reciclados o valorizados en la frontera del año 2020. Saben ustedes que 2020, por muchos motivos y en muy distintas directivas de ámbito energético o de ámbito relacionado con los materiales de construcción, plantea objetivos que efectivamente tienen que ser alcanzados en todos los países que forman parte del escenario europeo. En este caso, un 70% en peso de esos residuos de construcción y demolición, de los que forma parte el residuo de yeso, tiene que ser reutilizado, reciclado o valorizado en este año. Además de esto, si los residuos de yeso son aceptados en celdas convencionales de las que existen en vertedero,
que son celdas que no son específicas para los residuos de base yeso. El contenido que tiene el yeso en sulfatos se puede descomponer bajo ciertas condiciones en ácido sulfídrico, que es un gas inflamable, incoloro, que genera problemas de olores y es perceptible en contenidos muy bajos. Precisamente por ello, la decisión del Consejo de la Unión Europea 2003-33 establece que los residuos de base yeso tienen que ser, cuando se lleven a vertedero, dispuestos en unas celdas específicas donde no sean aceptados residuos que sean biodegradables. Es decir, tienen que tener un tratamiento especial que proteja el resto de residuos del vertedero ante y el medio ambiente en general ante la posibilidad de la descomposición del residuo de yeso. Bien, lo cierto es que, como ocurre en muchos casos, la voluntad europea va por un camino y luego lo que ocurre en los distintos países miembros del escenario europeo es otro y se va adaptando un poco a las circunstancias que también tienen que ver mucho con las prioridades de cada uno de los países. En el caso español, esta decisión del Consejo Europeo todavía no ha sido traspuesta. Y claro, cuando las decisiones no son traspuestas a los escenarios nacionales, no les tengo que explicar lo que ocurre. Están absolutamente relegadas a que en el momento efectivo de la transposición pues puedan ser tenidos en cuenta, luego ya con la celeridad que en cada caso sea necesario. Y quizá un último argumento, también más etéreo o más diluido o menos tangible, pero no por ello menos importante, sería la justificación de que la utilización del yeso natural en lugar de yeso reciclado lo único que hace es promover el agotamiento de un recurso natural más, como es este mineral, que por tanto quedaría protegido y el hecho de utilizar el reciclado de yeso pues contribuiría efectivamente a la minimización de este agotamiento y a la conservación del paisaje natural. Bien, refiriéndonos ya en concreto al proceso del reciclaje. Las placas de yeso laminado, que son rechazadas en la planta o que llegan a la planta como resultado de un proceso de deconstrucción o como resultado de un proceso de construcción de un edificio nuevo, pero como parte de la fracción que se rechaza, los sobrantes, llegan, como les digo, a la planta y son inicialmente trituradas y tamizadas para la correcta separación del papel y de posibles contaminantes. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una media del 92% en peso de yeso reciclado, aproximadamente un 8% de residuo de papel y menos de un 1% de metal. Esto en términos muy generales. El yeso reciclado es un material que necesita un proceso de definición importante para saber cuál es su composición, porque va a ser clave en su reincorporación al proceso de fabricación de nuevas placas, y lo que hay que concretar de un modo detallado es el tamaño de la partícula, el contenido de humedad, la pureza y el contenido de papel. Otros parámetros técnicos y toxicológicos van a ser también unificados como resultado de este proyecto. Dentro de los trabajos de preparación de esta fase, uno de ellos ha sido la descripción de una efectiva cadena de valor para cerrar el ciclo del material, como explicábamos antes. El proceso empieza en la fase de construcción. Entiendo que en este seminario no es necesario distinguir entre deconstrucción y demolición, que son los términos que utilizamos en España. En otros países se utilizan ambos términos, en algunos casos casi de forma indistinta, pero desde luego el sentido o su aplicación también es clara. Cuando hablamos de procesos de demolición, lo que estamos refiriéndonos es a un abatimiento conjunto del edificio a demoler. Se junta en un todo uno todos los materiales que van a ser o bien reciclados o bien llevados a vertedero,
y, salvo una primera separación de los que vayan a ser directamente reutilizables, no hay distinción. En un proceso de construcción, la filosofía del proceso de construcción es que la construcción tiene que ser planteada desde origen de otra manera, y lo mismo que se monta a modo de mecano, uniendo las distintas piezas que constituyen las unidades constructivas y que están compuestas por distintos materiales, productos o sistemas, el proceso final, cuando se llega al fin de vida del edificio, tiene que ser un proceso inverso, y vamos separando uno a uno los distintos sistemas o tecnologías para recuperar de una forma separada cada uno de los materiales que intervienen. Por tanto, en este caso, empezar de una forma eficaz es fundamental, y lo que pretendemos es que haya un correcto desmontaje de las placas de yeso laminado para optimizar la cantidad de yeso reciclable. La segunda fase de esta cadena sería el reciclaje del residuo. Ya lo hemos dicho, tras ser recogido en obras por empresas de transporte o gestoras del residuo, el residuo va a ser reciclado por un reciclador de residuos de yesos. El siguiente paso sería la reincorporación del residuo, es decir, que una vez reciclado, una vez procesado por el reciclador, lo que es facilitado a las plantas de fabricación para que sea reincorporado al proceso y forme parte de la composición de la fabricación de la nueva placa de yeso. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar qué es lo que hemos hecho en estos casi ya 11 meses de proyecto. Estamos a punto de llegar al primer tercio del proyecto y ya se han producido una serie de entregables. Luego al final les citaré, les referenciaré toda esta exposición a la página web del proyecto, donde podrán encontrar toda la información que es disponible al público, pero lo cierto es que ya tenemos resultados, y esto es lo que hemos hecho en esta primera etapa. En primer lugar, lo que hemos estado haciendo es tomar datos, recibir información de todos los sectores implicados en este proceso, y lo que hemos hecho es enviar una serie de encuestas a los agentes interesados. Cuando digo hemos hecho, estoy hablando no solo en nombre del consorcio, sino en este caso en primera persona, porque la primera acción del proyecto, la acción que ha culminado en una primera fase en septiembre de este año, ha sido responsabilidad de la Universidad Politécnica de Madrid, de nuestro grupo de investigación, y hemos sido los que, efectivamente, coordinando al resto de los socios que han tenido su actividad en cada uno de esos países, trasladando las encuestas, a su vez, a los agentes interesados de locales de cada país, pero siempre bajo la coordinación de nuestro grupo de investigación. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos enviado encuestas a los fabricantes de yeso en Europa a través de las asociaciones nacionales de fabricantes. Hemos distribuido encuestas entre arquitectos, empresas de demolición, propietarios de edificios, directores de ejecución material en obra y consultores. Y, por supuesto, a recicladores de yeso, en este caso en Europa, porque en España no hay, a los recicladores que conocemos. Ya saben ustedes que el envío de encuestas siempre plantea resultados cuando menos dudosos. El envío de la encuesta tiene que plantearse en un medio muy sencillo, muy fácil, que quite poco tiempo a las personas, aunque se están planteando cuestiones que afectan directamente al trabajo cotidiano, cuando afecten directamente incluso a los intereses propios del encuestado. Bueno, hemos intentado aplicar todas las técnicas posibles para optimizar los resultados, no solo mediante las encuestas, sino en muchos casos mediante llamada telefónica, entrevista personal. Lo cierto es que hemos alcanzado algunas respuestas. ¿Qué aspectos destacaríamos en este caso? En primer lugar, relacionados con la normativa europea. Pues que el reciclaje de los residuos de placa de yeso laminado está lejos de contribuir al objetivo del 70% de esa propuesta que hace la Unión Europea en cuanto a valorización para el año 2020. Hay dos escenarios claramente diferentes: lo que ocurre en países como España, Grecia, que podrían representar un poco a la corona mediterránea, pero con extensiones, Polonia y Alemania, por razones que se vienen al caso luego comentaremos, que reciclan aproximadamente nada.
Y la otra situación claramente distinta es lo que ocurre en otros países europeos. Estamos ciñéndonos al escenario de los 8 países objetivo del proyecto, no es toda Europa. Lo que ocurre en otros países como Bélgica, Francia, Países Bajos o el Reino Unido, donde estamos en torno a una media del 26% de reciclado del producto. Relacionados con la normativa europea, también hay otros datos importantes. La decisión a la que nos referíamos antes del Consejo de Europa del año 2003, la número 33, no ha sido correctamente implementada en 5 de los 8 países estudiados, fundamentalmente debido a la inexistencia de celdas específicas, como comentábamos antes, que eviten ese proceso de contaminación que tienen los residuos de base yeso. Ese es un cuadro que resume la situación, que proviene del entregable del proyecto que hemos presentado en septiembre, y como ven ustedes, frente a 3 situaciones en las que la decisión ha sido traspuesta de forma completa y en algunos de ellos hay celdas específicas, luego lo que ocurre en la mayoría de los casos es que o la transposición no ha sido efectiva todavía, como es el caso de España o Países Bajos, o se ha traspuesto de forma diferente y en esos casos, en algún caso no hay celdas específicas, o no ha sido una transferencia eficaz, como es el caso de Grecia, porque si bien está traspuesta la decisión, sin embargo, no hay todavía esa práctica de utilización de celdas específicas. Otra cuestión importante es que en la actualidad la mayor parte de los edificios se demuelen y no se deconstruyen, en esa explicación que hacía previamente. Lo más sencillo, en muchos casos, es llegar con una máquina, con una pluma y efectivamente tirar abajo todo lo existente. Lo cierto es que luego se demuestra que cuando hay un marco normativo adecuado, desde un punto de vista económico y por supuesto desde un punto de vista medioambiental, no es tan malo, no es tan poco rentable de construir en lugar de demoler. Pero lo cierto, como les decía, es que la mayor parte no se deconstruye y desde luego en 3 de los 8, eso es lo que ocurre en 3 de los 8 Estados miembros del objeto de este estudio. Se han identificado distintas razones que conducen a la elección de prácticas de deconstrucción en los países que más se produce esta alternativa. En este cuadro, que quizá en la pantalla no se vea muy bien, pero que seguro que luego cuando ustedes consulten la documentación lo podrán estudiar mejor, bueno, lo cierto es que hay una razón que en la mayoría de los casos, esta que aparece en color verde, es la que fomenta la utilización de la práctica de deconstrucción. La verde es la que hemos identificado como argumentos o factores medioambientales. Hay otra que también es bastante protagonista, como y son argumentos económicos. Claro, eso tiene que producirse en un marco, ya veremos después, en el que la normativa fomenta que desde un punto de vista económico también sea rentable de construir. Y luego otro tipo de factores con mayor o menor protagonismo que aparecen ahí en esta gráfica representados. Otro argumento importante es que en Europa solo existe un mercado de yeso reciclado en algunos países. Ya no estoy hablando de los países objeto de estudio, sino estoy hablando del escenario europeo. Porque claro, ¿qué sentido tiene reciclar yeso si luego no va a ser reutilizado en fabricación? ¿Hay mercado que fomente esta práctica? Pues efectivamente hay mercado, pero solo en algunos países, solo en Bélgica, Escandinavia, Francia y Reino Unido. En 7 de los 14 países europeos estudiados existen recicladores de yeso que han sido identificados como proveedores, porque hay mercado, pero puede haber otros mercados, y en algunos casos ese mercado tiene como destino final la fabricación. Bueno, pues en 7 de estos 14 países estudiados hay recicladores de yeso que se han identificado como proveedores de plantas de fabricación
en las que se produce placa de yeso laminado. Este es otro cuadrito en el que se representan los recicladores que hay de yeso en Europa junto a los recicladores que suministran a fabricantes de placa de yeso laminado. Y quizá a modo de resumen de lo anterior, bueno, pues hay aquí un cuadro que trata de resumir las fortalezas y debilidades de los recicladores de yeso en Europa recogidos a modo de tabla. Fundamentalmente, ¿dónde están los puntos fuertes de este proceso? Pues principalmente que las máquinas de reciclaje pueden procesar hasta 30 toneladas por hora de un residuo de yeso, lo que es una cifra muy importante. Los residuos de placa de yeso laminado se obtienen hasta un 94% en yeso reciclado, de esos residuos se obtiene hasta un 94%, y hay una presencia de menos de un 1% del papel en el yeso reciclado. Señalo lo del papel porque es un factor clave en su reincorporación al proceso de fabricación. ¿Cuáles son las debilidades, por otro lado? Pues que el procesado de paneles tipo Fermacell o de cemento u otros paneles rígidos, Fermacell, saben ustedes que es un panel que lleva fibras de madera, pues es más difícil en este caso. Cuando hay otros materiales que forman parte del panel de yeso, lo que provoca es una dificultad mayor en el reciclado del residuo. Algunos recicladores limitan el contenido de humedad del residuo de yeso, ya que reduce la calidad del yeso reciclado. Sin embargo, hay ocasiones en las que el contenido de humedad se puede equilibrar al mezclar el residuo húmedo con una fracción de residuo seco. Y finalmente, que la cantidad de polvo emitido por las máquinas durante el proceso de reciclado del residuo de yeso es importante. Es un proceso molesto en cuanto a emisión de partículas, es un proceso sucio, por así decirlo, y efectivamente pues ese es un argumento que dificulta su aplicación práctica. Bueno, este es un mapa que señala dónde están las plantas que suministran a fabricantes de yeso en los distintos países objeto de estudio. No tiene mayor comentario que simplemente su localización. Y siguiendo con estos argumentos relacionados con las prácticas actuales, bueno, pues hay, también como resultado de estas encuestas a las que me refería antes, hay una serie de razones principales que confirman la reincorporación de yeso reciclado por parte de los fabricantes. Estamos hablando de la opinión de los fabricantes. Como ven ustedes, la mayor parte de esas razones tienen que ver con aspectos relacionados con la eficiencia de los recursos o con la demanda por parte del cliente. Y luego hay otros aspectos que tienen que ver con reducción de costes, con comercialización de los productos o con contratación pública verde, que es un argumento que suena mucho, pero que todavía tiene una eficacia relativa y que probablemente en un futuro no lejano pueda ser mucho más significativo. Bien, relacionados con las prácticas actuales de reincorporación de yeso reciclado en la fabricación de nuevas placas de yeso laminado, estos argumentos, por comentarlos un poquito más, serían los siguientes. En cuanto a reducción de costes, lo cierto es que en estos momentos el yeso reciclado se adquiere a un menor precio que el yeso natural. Si quieren que les dé algún dato concreto, en algunos casos se adquiere a precio cero. Dirán ustedes, ¿y cómo es posible? Pues efectivamente es posible porque en algunos países el reciclador obtiene, por así decirlo, su beneficio por la vía de la retirada del residuo y de las tasas que en su lugar tendría que pagar el productor del residuo si no fuera el reciclador. Es decir, tienen un marco adecuado para fomentar esa práctica del reciclado. Y el fabricante llega incluso a abusar, si quieren ustedes, de ello, recibiendo el yeso reciclado prácticamente gratis. Probablemente eso también tenga que cambiar en un futuro no lejano, pero efectivamente lo cierto es que en muchos sitios lo que ocurre es que es más barato, mucho más barato que el yeso natural. Hay una demanda creciente, no tanto como nos gustaría, por parte del cliente. Esto viene influenciado por la contratación pública verde
y sistemas de evaluación de la edificación, que lo que hacen es otorgar a los proyectos nuevos, de nueva construcción, o a proyectos de rehabilitación, sellos de buen comportamiento medioambiental o sellos de sostenibilidad. Me estoy refiriendo a los que seguramente ustedes conocen, como puedan ser BREEAM, LEED, en España Verde, en Francia HQE, y que en los procesos de evaluación efectivamente valoran el origen de los materiales y, por tanto, la utilización de un material reciclado puntúa claramente a favor. En cuanto a la contratación pública verde, en 2010 la industria del yeso desarrolló, junto con la Comisión Europea, los criterios para la contratación pública verde de los paneles de yeso laminado. Hay acuerdos voluntarios, además, de ese marco normativo en algunos sitios. Por ejemplo, en los Países Bajos, el acuerdo voluntario Covenant, la Charte sur la gestion des déchets en Francia, o The Ashdown Agreement en el Reino Unido, que son acuerdos que fomentan esta reutilización de los residuos. En cuanto a la comercialización de los productos de placa de yeso laminado que incorporan una cierta cantidad de yeso reciclado aportan una nueva ventaja competitiva a las diferentes compañías. Eso es también evidente porque se valora mucho en estos momentos esa etiqueta que argumenta un proceso de reciclado o un comportamiento más verde, más ecológico en la suministración, en el proceso de suministro de productos. En cuanto a la eficiencia de los recursos, ya hemos dicho que la reincorporación de yeso reciclado lo que hace es reducir el agotamiento de un recurso natural, como es el yeso natural extraído de la corteza terrestre. Y finalmente, el compromiso de sostenibilidad medioambiental, que conlleva la minimización de la generación de residuos y la maximización, entre otros, del uso de materiales reciclados en nueva producción. Bueno, un resumen de resultados. ¿Cómo voy de tiempo? 10 minutos, muy bien. Pues en cuanto a principales resultados obtenidos en esta primera fase del proyecto. Lo que hemos hecho es plantear las dos vías que habitualmente coexisten y que son alternativa en este proceso, en este camino que sigue el residuo de placa de yeso, que aparece en el principio de la cadena y que puede optar, no, el residuo no en sí, sino los que toman las decisiones, por seguir uno de los dos caminos, el de deconstrucción o el de la demolición, que confluye en cualquier caso en un transporte del residuo y que antes o después tiene que llegar a una planta de transferencia de residuos para ir por la vía del reciclaje o para seguir a la vía del vertedero. Desde luego, si sigue la vía del reciclaje, lo que ocurre es que va a finalmente producirse una reincorporación de ese residuo con una inmediatez más o menos rápida. ¿Qué parámetros son los que hemos tenido que considerar a la hora de elegir, o se pueden considerar mejor, a la hora de elegir una u otra vía? Pues cuando estamos en la vía del reciclaje y desde un punto de vista económico, estos son los parámetros localizados por fases. En la fase de construcción, en la que interviene, o por así decirlo, suman el proceso de desmontaje, el proceso de separación y acopio y el proceso de carga, es uno de esos parámetros económicos críticos o importantes. En la fase de demolición, la trituración o el derrumbe, el acopio y la carga, y en cualquier caso el transporte del residuo, que tiene un coste variable que depende de distintas cosas, del volumen de los residuos, del volumen que se hace por viaje y de la distancia a recorrer con el camión, y desde luego del transportista subcontratado. Todos estos son los factores que luego vamos a considerar a la hora de comparar los costes que se producen por una u otra vía. En una fase ya localizada en la planta de reciclaje, vamos a contabilizar unos ingresos mínimos requeridos por el reciclador por tonelada y que tendrán que ver con la tarifa de entrada, con el precio de venta, con el transporte del yeso reciclado
y a lo que le quitaremos el coste del procesado del residuo en el caso de que éste no esté incluido en la tarifa de entrada. En la fase ya de vertedero hay un coste estándar que es función del impuesto del vertido y de la tarifa de entrada. En la fase de reincorporación del yeso reciclado, esa reincorporación depende del control de calidad, de la trituración y tamizado y del almacenaje del yeso reciclado. Y de esta manera hemos llegado a la conclusión, a una conclusión muy vasta todavía, en el sentido de que está poco afinada y que maneja datos globales, es decir, datos que provienen de los distintos países y datos que han sido consolidados para manejar medias, de que, bueno, la vía de la demolición y la vía de la deconstrucción no están muy lejos. Parece que hay una cierta ventaja en la vía de la deconstrucción, porque así aparece reflejado incluso en las gráficas que veíamos antes. Veían ustedes que un factor que los distintos agentes señalaban como importante era el factor económico. Curiosamente, en países como España, en las que no hay esa práctica, pues parece dudoso que una alternativa no existente pueda ser ventajosa frente a la que está. Lo cierto es que si, como les decía antes, hay un marco político adecuado, pues se pueden llegar a estas situaciones. Teniendo en cuenta también, tengo que matizar que en este análisis económico global, como les decía, hay datos consolidados de los 4 países de estudio que reciclan, pero los gastos que tienen que ver, o los costes que tienen que ver con la deconstrucción y el transporte provienen de un caso de estudio que han aportado los socios franceses. O sea que, cuando menos, son datos que hay que poner en una cierta cuarentena, aunque sí nos sirven para tener una primera información de base suficiente como para seguir trabajando en ellos. Hemos sentado las bases de lo que va a ser el estudio medioambiental que se van a realizar durante las siguientes anualidades del proyecto. Y ese estudio medioambiental lo que va a hacer es lo mismo que hemos comparado euros metro cuadrado en la parte anterior, que confrontaba resultados económicos, pues aquí, ¿qué contabilizaremos? Pues emisiones de CO2 o emisiones de gases de efecto invernadero de una vía frente a la otra. Bueno, pues ese es el esquema que vamos a comparar para argumentar, junto a la ventaja económica, que hay ventajas medioambientales y que encajan con las políticas existentes y con la normativa también existente y futura que está promovida desde escenarios europeos e internacionales y, por supuesto, nacionales también. Hemos desarrollado un modelo que pretende el cálculo de la cuota de mercado del reciclaje de yeso. Un modelo que está todavía en proceso de afinamiento y que pretende ser una herramienta analítica que ayude a la identificación de las causas que limitan el índice de reciclaje del residuo de yeso en cada país, así como las soluciones que llevan a la mejora de la situación. Hemos definido un total de 6 factores y factores que se combinan en una ecuación matemática y que además, y en cualquier caso, se agrupan según criterios técnicos, económicos, legislativos y medioambientales. ¿Cuáles son esos factores? Pues los técnicos son concretamente el alcance de los sistemas de reciclaje, que tiene ahí un símbolo para identificarlo en las fórmulas que aparecerán más adelante, y que lo que pretende es señalar la cuota del mercado de residuo de yeso que queda cubierta por el sistema de reciclaje establecido en el mercado y que será propio de cada país. El grado de separación del residuo de placa de yeso laminado de otros residuos de construcción y demolición, es decir, la cantidad de residuo de placa de yeso laminado que se puede separar del resto de residuos de construcción y demolición que se generan. En cuanto a aspectos económicos o criterios económicos, este es el factor señalado, la competitividad del sistema de reciclaje comparado con la eliminación en vertedero, es decir, es la competitividad relativa del sistema de reciclaje de yeso en un país determinado en comparación con la vía de su vertido.
Los parámetros legislativos son fundamentales al final y son los que potencian la implementación de una práctica o no. Y en este caso hemos definido el grado de cumplimiento con la legislación existente, es decir, la cuota del mercado del residuo de yeso que cumple con la legislación. Y además de eso, las alternativas legales más económicas de destino del residuo, porque claro, si hay una normativa que está aprobada, que es vigente, por tanto que es una alternativa perfectamente legal y que es claramente más económica, pues la opción está claro que el generador del residuo ni se la plantea. Estoy hablando de la cuota del mercado de residuo de yeso para la que existen alternativas legales de destino más económica que la eliminación en vertedero. Desde un punto de vista medioambiental hay un enfoque que es la cuota del mercado de residuo de placa de yeso laminado cuyo destino queda determinado más por factores medioambientales que por factores económicos. Bueno, a modo de resumen y sin entrar en comentarios detallados, esto es una gráfica utilizando el sistema de radar de lo que ocurre con esos 6 factores identificados en los países en los que efectivamente hay una práctica importante de reciclado de yeso. Como ven ustedes, hay países en los que la mancha es muy importante, es lo que ocurre en los Países Bajos, y otros países en los que la mancha es muy poco importante, aunque curiosamente pueda ser muy eficaz, porque esa práctica, esa mancha tiene que ver precisamente con el de la normativa, ¿no? Y por tanto, con una normativa que promueva la gestión del residuo, pues a lo mejor hay otros factores que son secundarios. Bueno, estas gráficas representan, lo pone aquí abajo, lo que ocurre en los Países Bajos, lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en el Reino Unido, en Francia y en Bélgica, teniendo en cuenta que en Bélgica hemos separado lo que ocurre en Flandes y en Valonia, que son 2 regiones autónomas y que tienen normativa claramente independiente y también costumbres y procesos claramente distintos. Y este es una ficha que se ha elaborado para el caso de los países en los que efectivamente se produce esta práctica eficaz de gestión del residuo, señalando cuáles son los factores más importantes detectados y los problemas más importantes existentes. Yo creo que no merece la pena que comente las 4 fichas. Esta es la de los Países Bajos, esta es la del Reino Unido, esta es la de Francia y esta es la de Bélgica, teniendo en cuenta que aquí están unido lo que ocurre en las distintas comunidades autónomas, pero ven ustedes que aparte de los datos con una estimación más o menos real de lo que ocurre con la generación de residuos en cifras y en cada uno de los países, luego hay un pequeño resumen de lo que ocurre en estos países. En el caso belga, por ejemplo, que solo un reciclador de yeso trabaja en circuito cerrado. La decisión del Consejo ha sido correctamente traspuesta. Los tipos 1 y 2 de vertederos no aceptan residuos reciclables de yeso. Efectivamente se está aplicando correctamente la normativa europea. Sin embargo, se observa un bajo nivel de cumplimiento de la normativa en la región valona. A favor que en 2006 entró en vigor la prohibición de eliminar en vertedero residuos de construcción y demolición mezclados, y que hay algunas asociaciones y otros agentes en el proceso que se han comprometido ya a reciclar 25.000 toneladas de residuo en 2009. Luego, efectivamente, hay un compromiso por parte de los agentes que intervienen en el proceso en cuanto a una eficaz gestión de los residuos en general del sector de construcción y demolición y, por tanto, en particular del de yeso. A modo ya de finalización de esta breve charla, resumimos un poco lo que hemos concluido y damos algunas recomendaciones para el futuro. En primer lugar, que Bélgica, Francia, Países Bajos y Reino Unido son los países que reciclan residuos de placa de yeso laminado procedentes de residuos de construcción y demolición. La decisión del Consejo 2003, la número 33, no se ha traspuesto en España y en Países Bajos.
En Bélgica y Reino Unido los residuos de yeso se vierten principalmente en vertederos para residuos no peligrosos en celdas específicas donde no se aceptan residuos biodegradables. Hay dos factores determinantes comunes. Primero, la existencia de alternativas legales para la eliminación y otras operaciones de valorización, y el grado de cumplimiento con la regulación existente. El desmontaje y la separación de los residuos están íntimamente ligados con la existencia de un mercado para el reciclaje de yeso. Estimamos en un 11% el porcentaje de residuo de yeso reciclado en los 8 países objeto de estudio, teniendo en cuenta que ese 11% se reparte de una forma muy desigual, porque ya hemos dicho que en Alemania, Grecia, Polonia y España no se recicla prácticamente nada, y que en Francia, Reino Unido y Países Bajos hay sistemas de reciclaje, pero presentan un éxito limitado. Es en Bélgica, en la región de Flandes, donde la competitividad del sistema de reciclaje comparada con la eliminación en vertedero es claramente determinante. Estas conclusiones de la primera fase del proyecto concluyen con una serie de recomendaciones que son las siguientes. La elaboración de una auditoría de los residuos de base yeso previa a los trabajos de demolición o renovación debería ser obligatoria. ¿Qué estamos queriendo decir? Estamos queriendo decir que cuando se interviene en una obra que vaya a ser demolida o deconstruida o en un edificio que vaya a ser rehabilitado, lo primero que habría que hacer es llegar a esa obra o llegar a ese proyecto con un equipo experto en la gestión de los residuos y que evalúe qué es lo que hay que hacer o cuáles son los residuos de base yeso que se van a producir para cualquier obra que supere esos residuos en una cantidad significativa y, por tanto, aplicar desde antes o desde el momento en el que se inicie el proceso de demolición un procedimiento que claramente fomente la recuperación del residuo en las mejores condiciones. La obligación de separar los residuos de base yeso del resto de los residuos de construcción y demolición tiene que ser una realidad, distinguiendo entre los residuos de yeso que sean reciclables y no reciclables. Porque claro, en España, por ejemplo, en donde la construcción con tabiquería seca es algo relativamente moderno, y en un país como el nuestro, en el que la utilización del yeso ha sido tradicional, pero de una forma muy distinta, recubriendo en procesos de ejecución de tabiquería húmeda, tabiques de otro tipo de material, la separación de ese residuo no es viable, o por lo menos desde luego no es tan viable como la recuperación de los paneles de yeso. Las medidas de trazabilidad, así como la obligación de calcular la cantidad detallada de residuo de yeso reciclado y valorizado en cada obra, tiene que estar regulado a nivel europeo. El objetivo de valorización del 70% establecido por la directiva, que se acuerdan ustedes que lo mencionábamos al principio, tiene que revisarse con el fin de definir un objetivo de reciclaje. O sea, no se trata tanto de plantear objetivos de valorización, que está muy bien, como de plantear, además, objetivos de reciclado. Porque una cosa es que se valorice y el que se valorice no garantiza el que se efectúe un proceso de reciclado con posterioridad. Con el objetivo de confirmar el orden establecido a la jerarquía de residuos, cada escalón de la misma se debería relacionar con una serie de parámetros sociales, técnicos y económicos que sean fácilmente medibles y que se ajusten a las circunstancias locales. Y recomendamos incluir un desglose de los diferentes flujos de residuos en la base de datos de Eurostat, ya que al no estar las estadísticas armonizadas a un nivel europeo, se ralentizan y se reducen los incentivos para un reciclaje efectivo. Bueno, como les prometí al principio, esa es la página del proyecto en la que no solo pueden encontrar la información que yo les he comentado en este rato en el que hemos estado juntos, sino que pueden encontrar una información mucho más completa del proyecto y además de eso documentos que ilustran o que amplían el problema planteado en los términos de objetivos del proyecto. Y poco más me queda por decir. Bueno, que efectivamente, como siempre es necesario
Y aplicando nuestro castellano refrán de bien nacidos es ser agradecido, este proyecto se está desarrollando gracias al apoyo de la Comisión Europea dentro del programa Life Plus al que me he referido anteriormente, con el objetivo de que durante estos 3 años estemos trabajando en la recuperación y la reincorporación de residuos de base yeso al proceso de fabricación. Ahí tienen ustedes también mi correo electrónico por si quieren hacer cualquier consulta posterior. Y yo creo, profesor Pastor, que ahora, si tenemos tiempo, pues habremos un breve turno de preguntas por si hay alguna cuestión planteable, y si no, pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Justo. Y se abre, como siempre, un turno de preguntas para todas esas dudas que han podido surgir. Reciclar los paneles de yeso prefabricados, pero también el yeso que se pone en obra in situ, por ejemplo, los falsos techos. Vamos a ver, los falsos techos suelen ser paneles idénticos a los paneles que se utilizan, bueno, idénticos o no, pero son paneles de yeso laminado igual. El problema es el otro yeso, me parece que estaba señalando cuando señalabas a las paredes, que es el yeso que utilizamos en España como material de terminación, como material de enlucido o de enfoscado. Ese yeso tiene un comportamiento completamente distinto y un tratamiento completamente distinto. En nuestro caso es muy difícil, ese tipo de construcción es otra técnica constructiva, y la separación de ese yeso es en estos momentos prácticamente inviable. Es decir, que lo que se está planteando este proyecto como objetivo es recuperar residuo que procede de placa de yeso, de falso techo o de tabiquería, para fabricación de nuevas placas de yeso laminado. Luego es un producto para fabricar nuevamente el mismo producto. Es un residuo de base yeso como otros, pero efectivamente esos otros tienen otras circunstancias muy distintas y una complejidad mucho mayor. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería que aclarara la utilización del yeso reciclado dentro de la futura nueva placa. ¿Va incorporado en el proceso desde el principio, es decir, pasará por el horno, se convertirá en semihidrato, o irá como carga, como un árido fino, porque pueden ser las dos posibilidades, la fabricación dentro de la placa de yeso con yeso reciclado? Sí, lo que se plantea en estos momentos es que vaya exactamente igual que el yeso natural, o sea, que se trate de la misma manera. Es así, o sea, tan es así que en las plantas en las que se produce un efectivo reciclado del residuo de placa de yeso, una vez que es reciclado, una vez que es convertido en yeso reciclado, se junta en el tanto por ciento, en la fracción en la que intervenga, con el yeso natural, para que desde el inicio del proceso de fabricación intervengan conjuntamente. O sea, no hay distinción en absoluto. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, creo que podemos agradecerte una vez más la charla, porque ha sido muy interesante y creo que nos ha abierto muchos campos nuevos, y estás invitado a volver cuando quieras, tú o gente de tu grupo. Muchas gracias.